Estuve allí en Texas en medio de las inundaciones de julio. Me llamo Ember, una maestra que murió como voluntaria en las inundaciones de Texas. Y Jesús me mostró las 3 olas de ira que estaban a punto de sobrevenir al mundo. Les digo que las historias que siguen no serán agua. Serán fuego del cielo. Si tu corazón se conmueve, si sientes el peso de la verdad que voy a compartir, te pido que hagas una cosa, deja un amén en los comentarios. Unámonos y abracemos este mensaje. Bajé del autobús en Texas y el aire me golpeó como un puñetazo. Era pesado, con un olor a barro húmedo y algo agrio, como a descomposición. Esto había sido un barrio. Ahora, era un cementerio. Los tejanos, ya sabes, son duros como el acero. Pero esta inundación fue demasiado, incluso para ellos. Estaba aquí para ayudar, creía estar listo. Creía que podía con ello. Ese día, nos llevaron a la zona más afectada de la ciudad. Trabajamos con mucho cuidado. Cada paso fue deliberado. Cada movimiento, calculado. Y aún así, incluso con todo el cuidado, el desastre siempre nos sorprende. Me balanceaba sobre una escalera destartalada, con las manos sudando alrededor de una palanca, mientras abría una gran viga de madera. Era parte del techo, empapada de agua, podrida hasta la médula. Podía sentirla desmoronarse, blanda y esponjosa bajo la presión. Entonces oí un crujido seco. Levanté la vista justo a tiempo para ver cómo la viga se hacía añicos. Algo pesado caía a toda velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo me atravesó como un rayo en el pecho. Hubo un estruendo ensordecedor y el mundo dio vueltas. Caí, no en las aguas, sino en algo más. La oscuridad me envolvió. La muerte no era lo que esperaba. Al principio, el dolor fue agudo e intenso, pero luego se desvaneció en un entumecimiento que me recorrió como una ola de frío. De repente, me sentí ligero, como si flotara. Miré hacia abajo y me vi, mi cuerpo aplastado entre los escombros, rodeado de astillas y escombros. Mis brazos estaban inmóviles, mi pecho estaba inmóvil. Simplemente estaba allí, flotando, ingrávido. Abajo, vi a otros voluntarios corriendo hacia mi cuerpo, con voces estridentes de pánico. Pero no tenía miedo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que apareció una luz y sentí que me alejaban. La luz se hizo más intensa, y con ella, una sensación de presencia. Me elevaban, me llevaban hacia algo que aún no podía comprender. Entonces, desde esa luz, una mano se extendió, suave pero firmemente, y sentí que agarraba lo que quedaba de mí. Me estaban salvando. Y entonces lo vi. Jesús estaba allí, rodeado de un halo brillante. Sonrió. Su voz era suave pero clara, penetrando todo a mi alrededor. «Hola, Ember», dijo. «¿Has venido?» Esas palabras me destrozaron. «¿Viste agua?» «Viste la furia de la naturaleza, pero fue solo un recordatorio», continuó. Sus palabras resonaron profundamente en mi alma. La inundación en Texas, el lodo, las casas destrozadas, las lágrimas, me pasó por la mente y me di cuenta de que era solo la sombra de algo más grande. La gente ha perdido el equilibrio. Han perdido la gratitud, la confianza en aquel que les dio todo, dijo Jesús. Así que lo que viste es solo el principio. La próxima vez, Ember, no será solo agua. Se me revolvió el estómago. ¿Qué podría ser peor que la devastación que había vivido en Texas? La forma en que lo dijo, con calma y seguridad, me dio escalofríos. El espacio a nuestro alrededor se movió como si el aire mismo se deformara. De repente, 3 puertas gigantes de luz aparecieron ante mí, cada una irradiando una extraña energía propia. No eran las puertas que verías en una casa, sin madera ni bisagras. Eran portones que brillaban con colores indescriptibles. Una puerta brillaba con un rojo intenso, como una advertencia.
Otra brillaba con un azul frío, pero se sentía pesada, como si guardara secretos inimaginables. La tercera puerta brillaba con un blanco pálido, casi cegador, que me atraía y me alejaba al mismo tiempo. No eran solo puertas a habitaciones, eran portales a mundos inimaginables. Jesús permaneció a mi lado, en silencio, pero su presencia me guió. Su mirada me dijo que no se trataba de asustarme. Se trataba de la verdad que todos necesitamos escuchar. Son advertencias, parecía decir su silencio, no sobre el miedo, sino sobre la preparación. Di un paso hacia la primera puerta, la roja, cuya luz parpadeaba como una llama. Mi mente gritaba que regresara, pero mi alma sabía que no podía. Lo que hubiera tras esa puerta no era solo una ilusión. Era un atisbo de lo que estaba por venir, un futuro al que todos nos dirigimos. Y déjame decirte que no será bonito. La primera puerta de luz se abrió de par en par y me arrastró a un mundo que me quemaba el alma al contemplarlo. La tierra estaba reseca, agrietada como una herida que no sanaba. Los caudalosos ríos, el Nilo, el Amazonas, el Mississippi, habían desaparecido, reemplazados por zanjas irregulares llenas de guijarros y polvo. Los árboles se erguían como esqueletos, sus ramas frágiles se alzaban como manos desesperadas implorando una lluvia que nunca llegaría. Los campos de trigo y maíz, antaño dorados y vivos, ahora eran cáscaras amarillas y marchitas que se desmoronaban bajo un sol implacable. El aire estaba cargado de calor y arenilla, como si todo el planeta jadeara. No solo estaba seco, sino que se estaba muriendo. También vi gente, y su sufrimiento me impactó más que la visión de la tierra. Los agricultores se arrodillaban en sus campos agrietados, arañando la tierra con las manos. Sus rostros se contorsionaban de angustia. Gritaban. Sollozaban, pero sus ojos permanecían secos. No les quedaban lágrimas para llorar. En las ciudades, la situación era peor. Largas filas de gente, con la ropa hecha jirones, se extendían kilómetros, esperando un solo vaso de agua de los camiones militares. La multitud se empujaba y se abría paso, desesperada, con la garganta tan seca que apenas podían hablar. Estallaron disturbios, puños alborotados, voces roncas de rabia. La policía blandía porras, intentando mantener el orden, pero el caos era imparable. Todos luchaban por la última gota de vida. La peor imagen era la de una madre acunando a su hijo pequeño, dándole pequeños sorbos de agua de una cantimplora destartalada, con las manos temblorosas. El niño la miró con la mirada apagada, demasiado débil para siquiera gemir. Mi corazón, o lo que me quedara, se rompió por ellos. Sentí su desesperación, su sed, su ira ante un mundo que se había vuelto cruel. Era como si la tierra misma los hubiera abandonado, y ellos se abandonaran entre sí. Pero mientras observaba, supe que no era solo una visión. Era una advertencia, un atisbo de lo que ocurre cuando recibimos demasiado y no damos nada a cambio. Jesús estuvo a mi lado, su presencia firme en medio de aquella visión desoladora. Sus ojos estaban llenos de amor, pero cargados de tristeza. ¿Ves esto, Enver?, dijo con voz suave pero penetrante, como si me hablara directamente al alma. Cuando la gente deja de clamar a mí, de buscarme, de agradecerme por lo que les he dado, esos regalos se les quitan. Han olvidado a quien es la fuente de toda vida. Y cuando esa fuente se agota, quedan sumidos en el caos y la desesperación. Sus palabras no se referían solo a la tierra agrietada ni a los ríos vacíos. Llorar, explicó, no se trataba solo de lágrimas. Se trataba de abrir el corazón, de confiar plenamente en aquel que nos provee todo lo bueno. Cuando la gente solo exige cuando se olvida de entregarse a mí, todo se vuelve vacío, dijo. Me impactó profundamente. Pensé en cómo perseguimos cosas, dinero, comodidad, control, sin detenernos a agradecer a quien lo hace todo posible. Esta sequía, esta visión, era lo que sucede cuando nos alejamos. Cuando creemos que nos bastamos solos, la tierra no solo se seca.
Se convierte en un espejo de corazones que han dejado de buscarlo. Me quedé allí conmocionado. La madre y su hijo, los granjeros, los disturbios, todo estaba grabado en mi mente. Quería preguntar, ¿cómo podemos detener esto? Pero la mirada de Jesús me dijo que había más que ver. Esto es solo el principio, en ver, dijo con voz suave pero firme. ¿Qué sigue? Parece clemencia. Me quedé sin aliento, o lo habría hecho si aún tuviera pulmones. La sequía era espantosa. Pero si esto era solo el principio, ¿qué más me esperaba? ¿Qué podría ser peor que un mundo muriendo de sed? No estaba seguro de querer saberlo, pero sabía que debía hacerlo. La puerta de al lado me esperaba, y me mostraría algo aún más grande. Si sientes esto, si empiezas a sentir el peso de lo que viene, deja un objetivo abajo. Afrontemos estas verdades juntos. La segunda puerta de luz se abrió con un crujido, no con suavidad, sino con una fuerza que parecía urgente, casi desesperada, y antes de que pudiera siquiera ordenar mis pensamientos, fui atraído a una visión que me conmovió profundamente. No era como las revelaciones pacíficas que había visto antes. No, esta era diferente, violenta, alarmante. El cielo al que me llevaron no era azul ni tranquilo. Se había transformado en un lienzo hirviente de color carmesí, como si el cielo mismo se desangrara. La atmósfera parecía estar en llamas, no con llamas, sino con furia. ¿Y el sol? Dios mío, el sol. No era el familiar orbe protector con el que nos despertamos cada mañana. Este sol se había convertido en una monstruosa y palpitante esfera de furia, un infierno agitado y caótico que desgarraba las junturas del cielo. De su superficie estallaron rayos de luz blanca cegadora, rayos de energía afilados y dentados, más violentos que un rayo, que surcaban el vacío hacia la tierra. Cada oleada parecía viva, como un grito de la creación misma. Su calor me alcanzó incluso en este estado espiritual incorpóreo. No era solo luz. Era dolor. Era una advertencia. El sol ya no parecía una estrella. Parecía una herida en el tejido del universo, cruda y abierta, sangrando destrucción radiante. Entonces llegó el impacto. Una tormenta geomagnética, mucho más allá de cualquier otra que el mundo haya conocido, golpeó el escudo magnético de la Tierra con una violencia implacable. No fue gradual. No llegó con advertencia. Golpeó como el puño de un dios furioso, y golpeó por todas partes a la vez. Observé el cielo brillar con colores sobrenaturales. Chispas danzaban como espectros sobre el horizonte. Y entonces, como si algo invisible se hubiera quebrado, se encendió el fuego, no del suelo, sino del mismísimo aire. No era un incendio forestal. Era un caos elemental. Corrientes invisibles de energía surgieron por la atmósfera, crepitando con una fuerza bruta. Los cables de alta tensión chirriaban como metal torturado, estallando en chispas que iluminaban el mundo que se oscurecía. Los transformadores detonaron con rugidos atronadores, estallando en el cielo nocturno como fuegos artificiales en un funeral. Las pantallas, teléfonos, portátiles, televisores, parpadearon violentamente antes de quedar negras. El zumbido invisible de la electricidad, la silenciosa y omnipresente canción de la vida moderna, cesó por completo en un solo suspiro aterrador. La red global se derrumbó como un niño que apaga una vela. El mundo se quedó en silencio, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier ruido que jamás había oído. Vi ciudades derrumbarse en sombras. Horizontes enteros que una vez brillaron con ambición humana se oscurecieron uno a uno, como estrellas que parpadean en reversa. Las cadenas de montaje se paralizaron. Los semáforos fallaron, dejando las intersecciones en una quietud confusa y peligrosa. Los satélites murieron en silencio, flotando como cadáveres en órbita, con sus voces perdidas para siempre. Era como si el corazón de la Tierra se hubiera detenido y nadie supiera cómo reiniciarlo. Y entonces vi América, mi patria, el país que crecí creyendo invencible, la tierra de los sueños,
la tecnología y el poder. La vi devorada por una oscuridad que no se limitaba a la luz ni al poder. No, esta oscuridad era más profunda. Era espiritual. Era impotencia. Los pilares en los que confiábamos, electricidad, comunicación, acceso a la información, se desvanecieron en un instante. Ciudades que una vez brillaron con innovación ahora se erguían como tumbas silenciosas. Las calles resonaban no con música ni risas, sino con los crecientes gritos de miedo. Las carreteras se congelaron. Autos abandonados como cáscaras vacías. Aviones descendieron en espiral, con sus sistemas destrozados, cayendo como pájaros de metal con las alas rotas. Los hospitales, ¡ay, Dios mío!, los hospitales, quedaron en silencio. Las máquinas que susurraban vida a los cuerpos frágiles dejaron de respirar. Un último pitido, y luego nada. Sin pulso. Sin energía. Solo oraciones. El sistema financiero colapsó. Los bancos cerraron. Los cajeros automáticos estaban inoperantes. Créditos y ahorros, desaparecidos. Números en pantallas que ya no existían. La gente se tambaleaba por las calles, aferrando sus dispositivos inservibles como reliquias rotas, con los ojos abiertos por la confusión. Algunos gritaban, otros susurraban, la mayoría simplemente miraba fijamente a la oscuridad como si intentara despertar de una pesadilla sin fin. El pánico se extendió más rápido que el fuego. Estallaron peleas por comida, por agua, por silencio. La gente se abría paso a empujones para conseguir pilas, velas, cualquier cosa que pudiera devolverles un resquicio de control. Los ricos se refugiaron en casas cerradas, mientras los pobres vagaban, hambrientos, perdidos y desesperados. El miedo se asentó como una niebla sobre cada alma. La ilusión de control se había desmoronado, y la humanidad no sabía cómo vivir sin ella. Vi a vecinos enfrentarse entre sí. Los amigos se convirtieron en extraños. Los extraños en amenazas. Un hombre, empapado en sudor, aferraba una linterna apagada y gritaba al vacío como si el cielo le respondiera. Una mujer estaba sentada al borde de una acera desmoronada, abrazando a sus hijos temblorosos, susurrando oraciones desesperadas con los labios agrietados. No había orden, ni lógica, ni liderazgo, solo supervivencia. Y entonces Jesús habló. Su voz no rugió. No fue un trueno. Llegó suavemente, pero llevaba el peso de la eternidad. Estaba llena de dolor, como un padre que ve a sus hijos alejarse demasiado. Temen la oscuridad exterior, dijo Enver, con voz temblorosa de compasión, pero la verdadera oscuridad no es lo que los rodea. Es lo que les falta en su interior. Cuando sus corazones ya no llevan mi palabra, cuando ya no brillan con mi verdad, es cuando están verdaderamente perdidos. Confiaron en lo que construyeron, pero olvidaron a quien les dio la sabiduría para construir. Sus palabras atravesaron la visión como la luz a través de la niebla más espesa. Y comprendí, nos habíamos convertido en un pueblo que adoraba señales, aplicaciones, circuitos. Pensando que siempre estarían ahí, pensando que podrían salvarnos. Pero en cuanto fallaron, no nos quedó nada. A menos que volvamos hacia él. Supe entonces, con una certeza escalofriante, que este no era el final de lo que quería mostrarme. La tercera puerta seguía allí, silenciosa, esperando, y tras ella me aguardaba algo aún más devastador, más eterno. Tendría que atravesarla. La tercera puerta de luz se abrió lentamente ante mí. Y en cuanto la crucé, me recibió un silencio tan denso, tan pesado, que me oprimía el pecho como manos invisibles. No era el silencio de la paz ni del descanso. Era el tipo de silencio que sigue a la ruptura de algo sagrado, el que deja un vacío profundo en el alma. Aquí no había fuego, ni agua corriendo por las calles, ni el caos de los vientos aulladores, solo una quietud inquietante y sofocante que me heló el alma. El aire era frío, pero no por la temperatura. Era el frío del abandono.
Me encontraba en lo que parecía una ciudad, o tal vez muchas ciudades superpuestas, pero todo lo que podía ver eran iglesias, estructuras majestuosas, maravillas arquitectónicas que una vez se alzaron orgullosas con vitrales que brillaban en todos los tonos y campanarios que perforaban el cielo como manos que se extendían hacia el cielo. Sin embargo, ahora eran sombras de su antigua gloria. El polvo cubría los bancos, espesos e imperturbables, lo que me indicaba que nadie se había sentado, rezado ni llorado allí en mucho tiempo. Las telarañas velaban los cristales de colores, apagando los rayos antaño vibrantes que caían como historias vivientes sobre el suelo del santuario. Todo lo que debía invitar a la adoración, la reverencia y la vida había quedado en silencio. Estas casas de Dios se habían convertido en monumentos vacíos, cámaras de resonancia de lo que una vez fue. El aire no estaba impregnado de incienso ni de aroma a madera vieja. Cargaba con el vacío estéril de la ausencia de aliento, de alabanza, de presencia. Me adentré más en uno de ellos, y mi mirada se posó en los altares, los estantes, los lugares donde se había guardado cuidadosamente la reverencia. Allí estaban Biblias, docenas, gruesas, encuadernadas en cuero, envejecidas por el tiempo, pero no por el uso. Sus páginas estaban amarillentas, curvadas en las esquinas, como cansadas de la espera. El polvo se les pegaba como un sudario. Estos libros no estaban rotos ni dañados, simplemente estaban intactos, sin abrir, olvidados. La palabra del Dios vivo. Antaño la brújula de generaciones enteras, ahora no eran más que un adorno. Habían sido relegados, reemplazados no por la persecución, sino por la preferencia, algo más brillante, más estridente, más moderno y trágicamente más vacío. Sentí un dolor en mi interior, no solo tristeza, sino dolor, una especie de duelo espiritual. No estaba viendo literatura olvidada, estaba viendo una voz silenciada. El aliento mismo del Creador yacía como una reliquia de un mundo en el que la gente ya no creía. Entonces, en las sombras de estos lugares olvidados, vi gente, especialmente adolescentes, jóvenes adultos, incluso niños que deberían haber rebosado de promesas y propósito. Pero no escuchaban. No alzaban la vista. Sus ojos estaban fijos en pantallas brillantes, sus rostros iluminados por luz artificial, no por la verdad divina. Sus manos se aferraban a los teléfonos como si fueran salvavidas, sus pulgares navegando sin cesar entre ilusiones. No solo estaban distraídos, eran devotos de otro evangelio, el evangelio de la imagen, la gratificación instantánea y el yo. En los cafés, reían con amigos mientras sus almas se morían de hambre. En las aceras concurridas, se movían como ríos de cuerpos sin rumbo. La verdad, esa antigua que unía a familias y civilizaciones, ahora era objeto de burla, descartada por obsoleta, irrelevante, incluso ofensiva. Lo que más me impactó no fue que estuvieran perdidos, fue que habían elegido estarlo. No vagaban a ciegas, se alejaban intencionadamente. Cambiando algo eterno por algo fugaz. No era ignorancia. Era rechazo. Y ese rechazo no solo dejó un vacío, abrió una caverna, una sequía espiritual más profunda que cualquier otra que hubiera imaginado. A medida que la visión se expandía, vi lo que la humanidad ahora veneraba, no en templos ni salones sagrados, sino en salas de juntas, plataformas en línea y cámaras de resonancia de influencia. El dinero no solo era necesario, se exaltaba. La gente juzgaba su valor no por su carácter, sino por su patrimonio. Vi la inteligencia artificial encumbrada como un mesías moderno, se le confiaba resolver todos los problemas, responder todas las preguntas e incluso definir la moralidad. Se la coronaba no como una herramienta, sino como un sustituto. Las multitudes se inclinaban ante la fama, el poder y la popularidad como si fueran atributos divinos. Las redes sociales se habían convertido en un nuevo altar, donde la gente sacrificaba tiempo, integridad e incluso la verdad misma, solo por un destello de aprobación. Los influencers posaban bajo una iluminación perfecta, con sonrisas escenificadas, con vidas editadas a la perfección, pero sus ojos delataban la verdad, vacíos, cansados, perdidos.
En oficinas estériles, los hombres acumulaban riqueza como dioses que construían torres hasta el cielo, olvidando a los pobres que se encontraban al otro lado de esas mismas puertas. Los algoritmos ofrecían la ilusión de felicidad, pero lo que proporcionaban era aislamiento. No eran distracciones inofensivas, eran ídolos, falsos dioses que lo prometían todo y no daban nada. Y entonces llegó la parte más desgarradora de todas. Vi corazones que no ardían de pasión ni brillaban de amor, sino que se disolvían lentamente en una niebla de apatía. La fe no solo se desvanecía, se desintegraba, no porque hubiera fallado, sino porque la gente ya no le hacía espacio. Estaban construyendo muros, no por miedo, sino por decisión propia. Vi gente corriendo, no hacia un lugar seguro, sino alejándose de la fuente misma de la vida. Familias reunidas alrededor de la mesa, pero sin intercambiar ni una palabra, ojos fijos en las pantallas, oídos tapados por el ruido, corazones fuertemente cerrados. Amigos se sumieron en la soledad, persiguiendo deseos insatisfechos. No era una catástrofe natural lo que presenciaba, era un colapso del alma, una lenta erosión de todo lo sagrado. Y en medio de todo, vi a Jesús. Su rostro estaba lleno de tristeza, no de rabia ni de venganza, sino de la tristeza que solo el amor puede conocer. Me miró, y nunca olvidaré la fuerza de su voz. En ver, dijo con dulzura, les di libertad. Les di la verdad. Pero cuando se alejan de mí, cuando persiguen lo que no perdura, no puedo obligarlos a volver. Se encontrarán con el fruto de sus decisiones. Sus palabras no fueron fuertes, pero fueron devastadoras, no porque condenaran, sino porque revelaban. Entonces comprendí esas iglesias vacías, esas Biblias cubiertas de polvo, esos jóvenes corazones perdidos. No eran víctimas de un ladrón, eran vagabundos por voluntad propia. Habían elegido su propio camino, y el precio de esa decisión fue mayor que cualquier incendio, más profundo que cualquier inundación. Fue la muerte silenciosa de algo sagrado. La puerta final ya no estaba allí. Pero la verdad que me había mostrado seguía como una cicatriz en mi alma. Sabía que el viaje no había terminado, y que lo que me esperaba exigiría todo lo que me quedaba, cada gramo de fe, de valentía, de amor. Porque lo que vi no era solo una advertencia, era un llamado. Me presenté ante Jesús. Y aunque mi cuerpo ya no estaba, mi alma se sentía más pesada que nunca, agobiada por el peso de lo que acababa de presenciar. Las visiones que él me había mostrado no eran solo imágenes fugaces ni metáforas simbólicas, invadían mi mente con la fuerza de una tormenta, cada una más clara y desgarradora que la anterior. Primero vi la sequía, despiadada, implacable. La tierra se agrietaba como piel vieja. Los ríos, antaño fuentes de vida y alegría, se habían secado, convertidos en lechos de polvo vacíos. La gente vagaba como sombras, con la boca seca y los ojos hundidos, escarbando en la tierra en busca de una sola gota de agua. La desesperación desgarraba comunidades, deshaciendo lazos entre vecinos, amigos e incluso familiares. La supervivencia se había convertido en un arma, y la amabilidad en un lujo que nadie podía permitirse. Entonces llegó el fuego del mismísimo sol del que una vez dependimos. Quemó la tierra, pero peor aún, afectó nuestra tecnología, el sustento de nuestro mundo moderno. Las redes eléctricas fallaron. Los satélites se apagaron. Las pantallas se apagaron. La ilusión de control a la que nos aferrábamos, la comodidad y seguridad que creíamos inquebrantables, se desvaneció en un instante. Las ciudades se sumieron en el caos. Y en el silencio que quedó atrás, la gente se dio cuenta de lo perdidos que estaban sin sus máquinas. Pero nada de eso, ni el calor ni la oscuridad, se comparaba con la tercera visión, la más desgarradora de todas. Vi iglesias silenciosas, vacías, abandonadas. Los bancos, antes llenos, estaban cubiertos de polvo. Las Biblias permanecían intactas, con las páginas rígidas por el descuido. Los cantos de adoración se habían apagado hacía tiempo, reemplazados por el zumbido hueco de un mundo demasiado ocupado para Dios.
Y no eran solo edificios, eran millones de corazones a la deriva, desconectados, vacíos. La fe se había desvanecido, no con un grito, sino con un susurro, un lento olvido, una deriva. Y en esa deriva, todo lo demás empezó a desmoronarse. Estos no fueron desastres aislados, fueron capítulos de una misma historia en desarrollo. La historia de un mundo que le había dado la espalda a su creador y ahora se enfrentaba al lento colapso de todo lo que una vez apreció. La sequía fue solo el comienzo, fracturó la conexión humana y destrozó la compasión. El colapso tecnológico nos arrebató la ilusión de fortaleza y nos dejó desnudos, indefensos, expuestos. Y en el fondo, como una raíz envenenada, estaba la pérdida de la fe, esa fue la verdadera catástrofe. Sin Dios como ancla en nuestras almas, nos volvimos vulnerables al miedo, a la codicia, a la desesperanza absoluta. No se trataba del agua ni de la electricidad, se trataba de la ausencia de luz. Todas estas visiones contenían una verdad abrumadora, repetida una y otra vez de diferentes maneras, nos habíamos alejado demasiado de Dios. Y ahora las consecuencias caían como fichas de dominó, cada una más devastadora que la anterior. Lo sentía en lo más profundo de mí, como una piedra que me oprimía el pecho. No era solo una revelación para mi propio entendimiento, era una carga que debía llevar más allá de este lugar, más allá de la muerte, hacia el mundo que aún tenía la oportunidad de elegir. La urgencia era insoportable, y aún así sabía que tenía que soportarla. Antes de que pudiera siquiera empezar a expresar con palabras la tormenta que sentía en mi interior, Jesús me miró, sus ojos, ¡ay!, esos ojos, firmes, inquebrantables, llenos de compasión y de una autoridad innegable. No había ira en ellos, solo una profunda tristeza mezclada con esperanza. Enver, dijo, y el sonido de mi nombre en sus labios me estremeció por completo. Su voz no era fuerte, pero tenía tanta fuerza, tanta claridad, lo has visto, ahora lo entiendes, pero no puedes guardarte esto. Debes regresar. Debes decírselo. El mensaje debe ser dicho. Sus palabras me invadieron como una ola, no solo una orden, sino una responsabilidad sagrada. Ya no era solo un espectador. No era solo alguien que había muerto. Había sido elegido para llevar un mensaje tan urgente, tan sagrado, que no podía ser ignorado. Todo mi ser se estremeció al pensarlo, yo, una mujer sencilla de Texas intentando ayudar tras una inundación. ¿Cómo podría llevar algo tan grande, tan sagrado? Pero entonces él se acercó y puso su mano suavemente sobre mi frente. Al instante, una calidez me recorrió. No era solo una calidez física, era espiritual, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta tras días de oscuridad. En ese momento, sentí claridad, fuerza y algo más, un propósito. Ya no era la misma Enver que se subía a los botes de rescate y recogía los escombros. Esa versión de mí se la había llevado la inundación. Lo que quedaba era alguien renacido, transformado por el fuego y la verdad. Ahora llevaba una carga, sí, pero no era abrumadora. Ardía de esperanza, de promesa. Y en lo más profundo de mi alma, lo presentía, esta historia que me habían contado podría convertirse en un salvavidas para alguien más. Tal vez, solo tal vez, despertaría un corazón, atraería a un alma errante a mirar hacia arriba y encontrarlo de nuevo. Jesús no dijo nada más, pero no hizo falta. Su mano, su mirada, sus palabras, lo decían todo. Me enviaban de vuelta no solo para vivir, sino para hablar, para advertir, para recordar y para amar. A medida que la luz a su alrededor se hacía más brillante y sentía la fuerza del mundo llamándome de vuelta, supe que el camino no sería fácil. Llevar este mensaje pondría a prueba cada parte de mí, mi valentía, mi fe, mi determinación. Pero había visto lo que sucede cuando lo olvidamos, y ahora no tenía más remedio que hablar. El tiempo del silencio había terminado. Lo que vi en ese lugar lo cambió todo, y ahora el mundo necesitaba escucharlo antes de que fuera demasiado tarde. Entonces abrí los ojos de golpe. Al principio, todo era borroso,
la luz demasiado brillante, los sonidos demasiado fuertes. El agudo grito de la sirena de una ambulancia aún resonaba débilmente en mis oídos, como una alarma fantasma en la distancia. Las voces zumbaban a mi alrededor, frenéticas, urgentes, superpuestas en un zumbido disonante. El aire olía acre y estéril, denso antiséptico y algo ligeramente metálico, como sangre y ozono. Estaba tumbado boca arriba, rígido y desorientado. El pitido de las máquinas pulsaba a un ritmo extraño pero a la vez familiar. Tenía tubos en los brazos. Las vías intravenosas serpenteaban por mis venas, y me dolía cada centímetro del cuerpo, no precisamente por la lesión, sino por ser arrastrado de vuelta a la gravedad, al peso, al mundo de la carne. Los rostros se enfocaron, una enfermera con la mirada cansada, un médico gritando órdenes. Y entonces ella, mi madre, allí mismo, agarrando mi mano como si fuera el último salvavidas que la mantenía a flote. Tenía los ojos inyectados en sangre, enrojecidos por el llanto. Su mejilla estaba surcada de lágrimas que no paraban de caer. Soltó un sollozo ahogado, mitad risa, mitad oración, y susurró con labios temblorosos, Enver. Oh, gracias a Dios. Gracias, Señor. A su alrededor, la gente sonreía, susurrando palabras como, milagro, y, segunda oportunidad. Uno de los paramédicos dijo que estuve casi 4 minutos sin vida. Otro lo llamó un roce con la muerte. No tenían ni idea de lo cerca que había estado, de lo lejos que había llegado, porque no solo había rozado la muerte, sino que la había cruzado. Podía sentir mi cuerpo de nuevo, el subir y bajar de mi pecho, el calor que regresaba a mis dedos, el latido de la vida latiendo en mi cráneo. Estaba viva, pero cambiada. No era solo alguien que había sobrevivido, era alguien que había estado en otro lugar, que había visto cosas que no podía olvidar. Había estado en un lugar donde el tiempo no existía, donde el amor era vivo y el juicio era real. Había estado ante el mismísimo Jesús. Había escuchado su voz, y había regresado con una carga mucho más pesada que cualquier herida. Su peso me oprimía, más fuerte que la máscara de oxígeno, más pesado que la manta con la que me habían arropado. Ya no era la misma Enver que entró en aquella casa medio derruida en Texas, intentando ayudar a desconocidos. Esa Enver había muerto, y esta versión de mí había regresado cargando con algo eterno. Intenté hablar, contarles. Quería describir las puertas cegadoras de luz, las iglesias quemadas, el silencio donde antes se escuchaba a Dios. Quería decir su nombre, pero al abrir la boca, las palabras se desmoronaron. Se disolvieron como ceniza en mi lengua. Lo vi, y logré susurrar. Mi voz rugió, quebrada como papel viejo. Me miraron con sonrisas suaves y ojos preocupados, intercambiando miradas, confundidas, con lástima, como si me hubiera dado un golpe muy fuerte en la cabeza. Mi mamá me acarició la mano de nuevo y dijo con dulzura, SHH, cariño, has pasado por tanto. Descansa. No lo entendían. Pensaban que era un sueño, una ilusión de un cerebro moribundo. Pero no. Sabía lo que veía. Sabía a quién me encontraba. Y ahora, tumbado allí con los monitores zumbando y el mundo exterior aún dando vueltas, me di cuenta de que lo más difícil no era sobrevivir, sino cargar con la verdad en soledad. Fue despertar con un fuego en los huesos y un mensaje que ardía en el espíritu, sin nadie a mi alrededor listo para escucharlo. Pero tenía que intentarlo, aunque no me creyeran, aunque me miraran como si estuviera destrozada, aunque nunca lo comprendieran. Había visto lo que se avecinaba y no podía callarme. No soy profeta, créanme, debo decirlo desde el principio. No tengo títulos. Nunca antes había oído una voz audible desde las nubes, y desde luego no me considero más santo que nadie. Me llamo Enver. Tengo 30 años. Doy clases en primaria. Me encantan los niños. ¡Ay, me encanta el olor a libros viejos! Y pensé que solo iba a Texas a echar una mano después de la inundación, quizás repartir botellas de agua,
barrer un poco de barro, consolar a quienes pudieran. Eso es todo. Nada más. Pero lo que me pasó trastocó mi mundo por completo. En un momento estaba de voluntaria, haciendo algo bueno. Al siguiente estaba en el suelo, con el cuerpo destrozado por el accidente, el ruido desapareciendo, todo oscureciéndose. Luego vinieron las visiones. Luego vino él, Jesús. Me paré ante aquel sobre el que había cantado en la escuela dominical, aquel que creía conocer. En ese lugar entre la vida y la eternidad, algo cambió dentro de mí para siempre. Morí, y luego volví, no solo para respirar de nuevo, sino para llevar algo conmigo, una advertencia, un mensaje, un regalo directo de quien me dio una segunda oportunidad cuando no tenía por qué hacerlo. Seamos claros, no soy una figura radiante envuelta en luz divina. Solo soy yo, solo en ver. Todavía me pongo nervioso cuando hablo frente a una multitud. Todavía me quemo la pan tostado. Pero lo que experimenté fue tan real como el suelo bajo tus pies, y no es algo que pueda callar. No importa lo extraño que les suene a los demás, no importa lo pesado que se sienta, comparto esto no para asustarlos, no para conseguir me gusta, ni visualizaciones, ni seguidores. Lo comparto porque tengo que hacerlo. Cuando Jesús me miró a los ojos, ojos que habían visto la muerte y la eternidad, no solo me consoló. Me encomendó. Puso en mi corazón la carga de hablar, de clamar, de despertar a los que dormían. No me pidió perfección, solo obediencia. Las visiones no eran sueños. No eran destellos de imaginación. Eran destellos reales, escenas claras e inconfundibles de lo que nos espera si no cambiamos de rumbo. Vi tierras áridas por donde antes corrían ríos. Vi fuego, implacable e inteligente, devorando nuestras máquinas, nuestras falsas seguridades. Vi hermosas iglesias dejadas frías y vacías, con las puertas abiertas de par en par pero los bancos vacíos, no porque Dios se fuera, sino porque nos fuimos nosotros. Estos no eran símbolos. Eran advertencias, gritos del mismísimo cielo. Incluso ahora, aún siento el calor de su mano en mi frente. Aún oigo su voz, no fuerte, pero sí firme, infundiendo fuerza en mi espíritu y con ella un llamado que quema todo miedo, para contarte lo que vi, para compartir la verdad antes de que se acabe el tiempo. No estoy predicando desde un escenario ni menospreciando a nadie. Fui enviado de regreso, no elevado. Esta no es mi historia, es la suya. Si tan solo una persona la escucha y su corazón se ablanda y regresa al Padre, entonces habré cumplido mi misión. Pero sé que el camino por delante no será fácil. La verdad rara vez se transmite con facilidad. Y aún así, la elijo. Mira a tu alrededor. Mira lo que pasó en Texas. Las inundaciones no solo inundaron las calles, sino que también dejaron corazones al descubierto. Arrasaron con la ilusión de control. Familias desplazadas. Vidas destrozadas, hogares perdidos. Pero esa inundación fue solo un susurro, una tenue sombra de lo que se avecina. Jesús lo dejó claro. La próxima vez no será solo agua. Me mostró tormentas que no vienen de las nubes, desastres que ningún pronóstico puede predecir, una sequía que silencia la tierra, incendios que hacen más que destruir, borran. Y lo peor de todo, una hambruna espiritual, una erosión lenta y silenciosa de la fe hasta que la gente ni siquiera se da cuenta de que se ha enfriado por dentro. Estas advertencias son reales y están conectadas como eslabones de una cadena. Vienen de aquel que ve el final desde el principio, y nos llama a abrir los ojos antes de que ya no podamos. Pero incluso en medio de todo esto, no estoy aquí para traer desesperación. No, hay algo más fuerte que el miedo, algo más grande que el juicio. Es esperanza, y es real. Aún hay tiempo. Aún hay misericordia. Aún hay un camino de regreso. La puerta aún no se ha cerrado, y la invitación sigue en pie. Solo tienes que voltear, arrodillarte y clamar a Él, no con oraciones refinadas, sino con todo tu corazón quebrantado.
Deja que te encuentre en medio del caos. Toma la Biblia y deja que sus palabras resuenen en tu alma. Camina en sus caminos, no en el caos de este mundo. Ahí reside la paz, ahí reside la protección, no solo para el mañana, sino para la eternidad. Vi su rostro. Sentí su amor. Me envolvió una presencia que hizo que todo dolor se desvaneciera y toda mentira se callara. Y te digo que no está lejos. Está aquí, ahora mismo, esperándote. No importa lo lejos que hayas llegado, no importa lo que hayas hecho, su mano sigue extendiéndose. Pero tienes que tomarla. Tienes que elegirlo. Porque te prometo que estas visiones no eran solo para mí. Su propósito era despertarnos a todos, no paralizarnos de miedo, sino traernos a casa. Así que te lo ruego, no esperes. No lo ignores. Es hora de volver, porque lo que viene exigirá todo lo que tenemos, y sin él, no sobreviviremos. Sentado aquí ahora, en la quietud tras la tormenta, me encuentro envuelto en algo difícil de explicar. No es la clase de paz que borra los recuerdos ni te hace olvidar lo que has visto. No, todavía lo recuerdo todo, las inundaciones que arrasaron Texas como una fuerza viviente, los caminos y las casas destrozadas, las ciudades que se alzaban como tumbas silenciosas, las iglesias que antes estaban llenas de vida y ahora resuenan vacías. Todo está grabado en mi memoria como cicatrices en el alma. Y, sin embargo, en medio de todo, hay algo diferente. Ahora, el peso que llevo, el mensaje, la verdad, no se ha ido. Todavía me oprime el pecho. Pero ya no es un peso de temor ni desesperación. Es una carga sagrada, un llamado nacido del amor, amor por la gente que vi, por el mundo que sigue buscando, por las almas que vagan en la oscuridad, sin saber que una luz aún brilla para ellas. No se trata solo de lo que vi, se trata de lo que sé ahora. No importa cuán densa se vuelva la oscuridad, no importa cuánto se aleje la sociedad ni cuán intenso sea el caos, el amor de Jesucristo sigue brillando. Esa luz me alcanzó cuando estaba perdido en ese vacío. Cuando todo lo demás se desvaneció, fue su voz la que me sostuvo en las visiones, su presencia la que me dio la fuerza para regresar, y es su amor el que me impulsa ahora. Esa luz no es solo para mí. Es para ti. Es para todos. Solo tenemos que volvernos hacia ella. Recuerdo aquellos largos y dolorosos días en Texas antes de que todo ocurriera, cuando era solo una cara más entre la multitud, una maestra voluntaria durante un desastre, intentando hacer lo poco que podía. Sentía que me aferraba a la vida por los pelos, insegura de mi propósito, insegura de si algo de lo que hacía realmente importaba. Nunca, ni en 1000 años, imaginé morir y volver a vivir con una vocación tan profunda. Pero lo hice, y con ella llegó la claridad. Se me mostraron verdades demasiado pesadas para guardarlas en secreto, demasiado llenas de esperanza para enterrarlas en silencio. Lo que vi, las visiones, no se trataba solo de destrucción o advertencia. Eran invitaciones, invitaciones a despertar, a regresar, a redescubrir a quien nos formó en el amor y anhela a traernos de vuelta a sí mismo. Por favor, escúchame cuando te digo esto, no estoy aquí para asustarte. No volví a sembrar miedo ni a predicar fatalismo, volví para alumbrarte una luz, para guiarte hacia la misma esperanza que me salvó del abismo. Si estás atravesando tu propia oscuridad ahora mismo, si sientes que tu vida está rota o te ahogas en preguntas y angustia, debes saber esto, no estás solo. Jesús está más cerca de lo que crees. No está lejos, está ahí mismo, entre las sombras, con la mano extendida, esperando que le devuelvas la mano. Y no importa cuánto te hayas alejado, lo que hayas hecho o lo vacío que te sientas. Su amor no depende de tu perfección. Ya es tuyo. Así que deja que mi historia se instale en tu corazón, no porque sea especial, sino porque soy como tú, una persona que intenta encontrarle sentido a todo, una persona que tuvo que morir para finalmente entender lo que significa vivir. Si algo de lo que he dicho te ha conmovido, si has sentido esa suave llamada a la verdad, ese susurro de que hay algo más, entonces no te alejes.
Hay más que decir, más que compartir, más historias de personas como yo que han tocado la eternidad y han regresado con fuego en los huesos. Este canal es un espacio donde profundizaremos en los testimonios, la verdad, el amor y las advertencias de Dios que este mundo necesita con tanta urgencia. Si esto te conmovió, si algo en tu espíritu está despertando, por favor, suscríbete. No te limites a escuchar el mensaje, sé parte de él. Apenas estamos empezando, y lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Te prometo que es real y que vale la pena.